En la semana de la recreación o restauración de la tierra, Dios restituyó todo aquello que fue damnificado por la transgresión de los ángeles. En el séptimo y último día de aquella semana, Dios instituyó el día de descanso para el ser humano, formalizando en los tiempos de la antigua nación de Israel como parte de los 10 mandamientos entregados a Moisés. El cuarto mandamiento dice, Éxodo 20, versículo 9 al 11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios, no hagas en él obra alguna. Versículo 11, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. El capítulo 2 del libro de Génesis nos detalla un poco más sobre la restauración que Dios hizo en la tierra en 6 días, reservando obviamente el séptimo día para el descanso del hombre. Vamos a ver algunos de sus versículos. Génesis capítulo 2, versículo 5. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Versículo 6. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Esos versículos se refieren al tercer día de la restauración, donde Dios creó las plantas después de separar las aguas marinas de los continentes. Luego el relato se salta al sexto día con la creación del hombre. Aquí, Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A partir de ese punto, el autor de Génesis empieza a describir al huerto del Edén. En particular, parece que Dios plantó el huerto del Edén en el tercer día, junto con todas las demás vegetaciones que hizo brotar. Digo eso porque en ese día, con la energía de la luz de Dios, las plantas hicieron fotosíntesis y crecieron excepcionalmente rápidas. En el sexto día, después de crear el hombre, el sol ya estaba visible en el cielo y la vegetación crecía a su ritmo normal, como hoy, bajo la luz del sol. Por lo cual entiendo que el huerto fue plantado y creció en el tercer día, cuando había en ese tercer día la poderosa energía de la luz de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 8. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Hay diferentes teorías sobre la ubicación del Edén. Unas dicen que estaba en el norte del Golfo Pérsico. Otras dicen que el Edén estaba en el Oriente Medio, valle de los ríos Tigris y Éufrates. También hay quien sostiene
que estaría en las orillas del lago Urmia, en Irán. En un documental de History Channel se afirma que se encontraría en la isla de Bahrein, en el Golfo Pérsico. Pero utilizaré la evidencia bíblica e histórica arqueológica para ubicar la región donde originalmente se encontraba el huerto del Edén. Cuando la primera pareja fue expulsada del Edén, ellos no se alejaron del mismo. Ellos estuvieron a las afueras, pero cerca. Y a través de los años, los hijos de Adán y Eva fueron poblando la tierra en torno del huerto del Edén. Una prueba de ello encontramos en Génesis capítulo 4. Por los 130 años, más o menos, allá por los 130 años de la vida de Adán, Caín mató a su hermano Abel y luego tuvo que huir. Génesis 4:16 dice: y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Caín se fugó al oriente del Edén, donde se encontraban otros descendientes de Adán y Eva, hermanos y primos de Caín. Vemos que están ahí muy cerca del Edén. Génesis capítulo 4, ahora el versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoque, y edificó una ciudad, y la llamó Enoque, como el nombre de su hijo. Así la Biblia evidencia que las primeras poblaciones, las primeras ciudades de la historia humana se establecieron en torno del huerto del Edén, a las afueras del Edén, que fue poco a poco deteriorándose juntamente con la naturaleza, y ese espacio terminó siendo ocupado por más ciudades posteriormente. Después del diluvio, los descendientes de Noé volvieron a edificar ciudades en la región donde había existido el huerto del Edén. Con esos datos entendemos que el lugar original se encontraba donde florecieron las primeras ciudades antes y después del diluvio. Recurriendo a un mapa arqueológico del Medio Oriente, es muy notorio observar que más de 30 ciudades de Sumeria, la primera civilización que se conoce y que surgió en el cuarto milenio antes de Cristo, es decir, hace 6.000 años atrás, todas esas ciudades más antiguas se encontraban entre los ríos Tigres y Éufrates en la Baja Mesopotamia, en el norte del Golfo Pérsico. Las primeras ciudades fueron formadas comprobadamente antes del diluvio, como la que fundó Caín para su hijo. Después del diluvio, como la que vemos que los descendientes de Noé, ellos volvieron a edificar las ciudades en donde originalmente se ubicaba el huerto del Edén, allá en la Baja Mesopotamia, al norte del Golfo Pérsico. Esos hechos históricos comprobados también por la arqueología fueron directamente contrarios al mandato divino. Dios ordenó al hombre poblar la tierra y no aglomerarse en un único lugar. Génesis 1:28, en la primera parte, vemos esto, y dice: y los bendijo Dios y les dijo, aquí está hablando a Adán y Eva, sed fecundos y multiplicaos, y aquí está la orden, y llenad la tierra y sojuzgadla. Pero el hombre construyó la civilización
antes del diluvio en la Baja Mesopotamia, al entorno del huerto del Edén. Después del diluvio, Dios volvió a ordenar al hombre que llenara la tierra, cosa que no habían hecho hasta entonces. Génesis capítulo 9, versículo 1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Sin embargo, por segunda vez, el hombre no obedeció a Dios y volvió a reconstruir varias ciudades arrasadas por la inundación y los hombres edificaron más ciudades en donde más antes se encontraba el huerto del Edén. Lo que las personas comúnmente no comprenden es que el huerto del Edén que Dios plantó en la semana de la restauración de la tierra fue en realidad el segundo huerto del Edén. Hablando de Lucero, cuando él mismo estaba en la administración de la tierra junto a los demás ángeles, Ezequiel afirma aquí en el capítulo 28, versículo 13, hablando de Lucifer, de Lucero: en el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Dios aún no había creado al hombre cuando Lucero y sus ángeles se encontraban en el primer huerto del Edén, en la tierra, ese lugar donde Dios propuso crear el hombre. Lucero y sus ángeles desobedecieron a Dios y secuestraron la tierra. Edén pasó a ser su centro de operaciones, donde ya como Lucifer estableció su trono, impidiendo la creación del hombre en aquel entonces. Isaías 14, versículo 13 dice, hablando de Lucero: pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Lucero estaba en el primer Edén, cubierto con piedras preciosas. Lo secuestró y sentó su dominio sobre la tierra, estableciendo su propio trono. Luego quiso incluso invadir el tercer cielo y elevar su trono sobre el trono de Dios en el tercer cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8 describen ese acontecimiento y la derrota de Lucifer en ese intento. Dice Apocalipsis 17, versículo 7: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Versículo 8: pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Cuál es el propósito de Lucifer y sus ángeles seguidores para con el hombre que Dios creó en el sexto día de la restauración de la tierra? Apocalipsis 12, versículo 9 responde con el siguiente relato. Aquí, versículo 9, dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El hombre no obedeció a Dios y se sometió al sistema de Satanás. Pero Dios había creado al hombre con el propósito de vencer a Satanás y recuperar el trono de la tierra. Ese es el principal motivo que entiendo que Dios volvió a plantar el huerto del Edén en el mismo lugar que había plantado antes
porque es donde Lucifer había establecido su trono en la tierra antes mismo de la creación del hombre. El segundo huerto del Edén, donde el hombre fue creado, fue plantado alrededor del trono de Satanás y fue señalado por algo muy contundente: el árbol del conocimiento del bien y del mal. La civilización antediluviana se desarrolló en torno del trono de Satanás, que fue el centro de ese mundo antiguo. Después del diluvio, la civilización humana volvió a florecer en torno del mismo trono, pero en esta segunda ocasión, Dios intervino y dispersó el hombre sobre la tierra. Esos acontecimientos históricos vamos a estudiar más adelante en un próximo estudio bíblico. Ahora vamos a abordar los dos árboles que había en el huerto del Edén. Primero vamos a definir algunas palabras. La palabra Edén significa delicias, placer, más conocido como paraíso. Mientras que la palabra traducida del hebreo Gan, como huerto, significa un jardín cercado. El huerto del Edén estaba separado, cercado y lleno de exuberantes árboles. Entre los árboles de aquella región podemos citar cedro, acacia, higuera, roble, olivo, palmera datilera, granado, tamarisco y sauce. En Ezequiel capítulo 31, versículo 8, se menciona que en el huerto del Edén había cedros, ciprés y plantas de plátano. Entre los arbustos de aquella región se encontraba el enebro y la adelfa. Entre los granos que Adán tenía que cultivar estaba el trigo, centeno y la lenteja, con lo que marcaría el inicio de la agricultura. Pero hay algo importante entre esa vegetación. Dos árboles distintos en el medio del huerto, uno denominado árbol de la vida y el otro denominado del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículo 9 dice: y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todos los árboles en el huerto del Edén crecieron alrededor de estos árboles distintos. La evidencia bíblica nos da a entender que Dios no hizo crecer el árbol de la vida en el tercer día de la restauración de la tierra, sino que en ese tercer día Dios puso allá ese árbol que ya existía antes. Según Apocalipsis 22, versículo 2, sabemos que el árbol de la vida incluso se encuentra hoy en la Jerusalén celestial. Pues dice Apocalipsis 22, versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, refiriéndose a la Jerusalén celestial, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Otra evidencia se refiere a que el huerto del Edén fue creado cuando Dios terminó de dotar la obra fina en la tierra y puso los ángeles para administrarla. Como mencionado en el punto anterior, Lucero estaba en ese primer huerto del Edén
cubierto de oro y piedras preciosas, donde estableció su trono después de secuestrar la tierra. Así como Dios tenía su árbol en el medio del huerto original del Edén, Lucero habría desarrollado en el mismo lugar su propio árbol como símbolo de su soberanía sobre la tierra. Entonces tenemos dos árboles en el centro del huerto del Edén que lo vamos a detallar a continuación por separado. Primero vamos a hablar sobre el árbol de la vida. Como está escrito en Apocalipsis 22:2, que ya hemos leído, el árbol de la vida se trataba de un árbol medicinal excepcional. Sus hojas tenían la propiedad de sanar todo y cualquier tipo de enfermedad, y sus frutos mensuales eran sinónimos de longevidad. Hasta hoy encontramos en la naturaleza árboles medicinales y plantas medicinales, cada una con propiedades para algún tipo de dolencia. Sin embargo, el árbol de la vida servía para todo y cualquier tipo de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud define salud como bienestar físico y mental, y también emocional. Y no solamente cuando hay una ausencia de enfermedades. Conservar la salud es solo una parte de la perfección que Dios esperaba del ser humano. Proverbios relaciona el árbol de la vida con el honor, con seguir el camino de Dios, con la paz y con la felicidad, diciendo allá en Proverbios capítulo 3, versículo 16 al 18. Versículo 16. Larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Versículo 17. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas de paz. Versículo 18. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. Por lo tanto, la sanidad es parte de la salud de uno, y el árbol de la vida poseía un poder curativo increíble. Este poder curativo necesariamente tendría que estar acompañado por la obediencia para que el ser humano fuera plenamente feliz en armonía con Dios, con su semejante y con su Creador. Génesis 2, versículo 15, dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios ha requerido la obediencia del hombre hacia sus leyes y su camino. Le ordenó al hombre cultivar y cuidar, una responsabilidad que marcaba el principio para vencer a Lucifer y sus ángeles. Vean que anteriormente, cuando Dios puso a los ángeles para administrar la tierra, Dios también había ordenado a ellos la obediencia. Les ha dado una responsabilidad a los ángeles de administrar la tierra, lo que equivale a la responsabilidad que dio al hombre de cuidarla y cultivarla. Como sabemos, los ángeles desobedecieron a Dios en la responsabilidad que Dios les dio. Y Dios ordenó al hombre lo mismo que ordenó a los ángeles, o sea, cuidar la tierra. Su obediencia, ahora hablando del hombre, restauraría el daño causado por aquellos seres caídos, y el hombre sí recuperaría el control de la tierra que estaba aún secuestrada por Satanás. La obediencia a Dios es la clave para restaurar los daños e imperfecciones causadas por el pecado. Génesis capítulo 2, versículo 16.
Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer. Dios no pidió que el hombre escogiera entre los dos árboles, sino que ha requerido del hombre su obediencia para que sea verdaderamente feliz y pudiera venir a ser parte de su familia divina. El árbol de la vida estaba en el mismo nivel que cualquier otro árbol en el paraíso, es decir, dentro de lo que el hombre podía hacer. De todo árbol del huerto podrás comer, incluyendo el árbol de la vida. La alimentación es el combustible que mantiene uno con vida y energía para hacer todo tipo de actividad. El árbol de la vida, como entendemos, era un árbol medicinal excepcional contra todo tipo de enfermedades. Ahora pasaremos a hablar sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La palabra en hebreo, da'at, traducida como conocimiento en Génesis capítulo 2, versículo 9, también significa habilidad. Escoger este árbol sería adquirir la habilidad para hacer dos cosas en específico. El tov, palabra hebrea traducida aquí como bien, pero que también significa satisfacerse, refiriéndose a la naturaleza humana. Y también aquí la palabra ra, traducida como mal, y que también significa causar dolor, infidelidad, aflicción y miseria. Y eso hablando que es un daño a los demás. Lo que se entiende de eso es que escoger como comer del fruto de ese árbol del conocimiento del bien y del mal sería actuar a su antojo para conseguir lo que a uno le da la gana, para satisfacer sus deseos personales, aunque eso signifique atropellar a los demás y causarles dolor y sufrimiento. Es exactamente el camino forjado por Satanás y sus ángeles cuando desobedecieron a Dios. Este árbol es el reflejo de Lucifer y de sus ángeles. No tiene nada que ver con adquirir sabiduría. No tiene nada que ver con entender sobre el bien y el mal. Pasemos al siguiente punto para completar la historia de los dos árboles y los sucesos que marcaron la civilización humana. Vamos a hablar entonces sobre la desobediencia del hombre aquí en Génesis capítulo 3, empezando por el versículo 1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Tenemos que entender algunas cosas importantes en el relato de Génesis capítulo 3. En el centro del huerto del Edén, originalmente estaba el árbol de la vida. Luego, después de secuestrar la tierra, Lucifer puso su trono allí y desarrolló su propio árbol, afectando algún árbol creado por Dios y modificándolo genéticamente, tomando ese árbol como símbolo de su trono y de su sistema. Dios volvió a plantar en el mismo lugar el huerto del Edén, y en el tercer día de la restauración de la tierra,
alrededor, obviamente, del trono de Satanás, porque hay que entender que Satanás estaba dominando la tierra. Y entendemos que aquel árbol desarrollado anteriormente por Lucifer, hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal, volvió a crecer desde sus semillas. Al mismo tiempo que Dios, en el tercer día de la semana de la restauración de la tierra, hizo crecer todas las demás vegetaciones cuyas semillas se encontraban bajo suelo. Y luego Dios puso en el medio del huerto, al lado de aquel árbol desarrollado por Lucifer, Dios trajo y puso su árbol de la vida. Adán y Eva ya tenían el conocimiento de que podían comer de todo árbol que existía, menos ese desarrollado por Satanás. Y allí estaba la pareja, en el centro del jardín del Edén, frente a los dos árboles. Lucifer estaba de manera visible en forma de una serpiente y se dirigió a la mujer preguntando. Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 3. Vamos a leer. La segunda parte del versículo 1 dice: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y los dos estaban allí juntamente para comer del árbol de la vida. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Adán observaba lo que Eva decía, exactamente lo que él había enseñado a ella, y que es lo mismo que él había aprendido de Dios. Pero la serpiente puso otra versión. Génesis 3, 4 y 5. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Versículo 5. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La primera mentira oficial del padre de la mentira fue esa: no moriréis. Y la segunda mentira: seréis como Dios. Afirmaciones contrarias a lo que Dios les enseñó. Dios dijo que se alejasen del camino de Satanás para que pudieran venir a ser parte de la familia divina de Dios. La serpiente dijo lo contrario, que al seguir el camino suyo, Adán y Eva serían como Dios. Génesis capítulo 3, ahora versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Abriendo un breve paréntesis, en el texto en hebreo entendemos que Adán y Eva estaban juntos cuando la serpiente habló con Eva. Y cuando ella comió primero del fruto prohibido. Mientras en la versión consultada dice: tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Eso está en las versiones de la Reina Valera, como de 1960. En el hebreo dice que su marido estaba con ella y él comió con ella, un poco diferente de la versión de Reina Valera. Volviendo a la secuencia del relato, esa pareja dio oído al razonamiento de la serpiente. Y ellos se dejaron llevar por la apariencia. El árbol del conocimiento del bien y del mal parecía más agradable a los ojos y pasaron a desearlo para alcanzar sabiduría. Pero ¿cuál fue la sabiduría que la serpiente les ofreció? Eva vio en este árbol una fuente
para alcanzar sabiduría, traducida de la palabra hebrea sakal. Sin embargo, esa palabra también significa prosperar o tener éxito en el ámbito personal. Así que escoger del árbol significaba adquirir habilidad de hacer lo que a uno le da la gana, sin importarse a los demás, buscando el éxito personal a expensa de las desgracias de los demás. Ni Adán ni Eva pensaron en las consecuencias y ambos comieron del fruto como señal de aceptación del sistema de Satanás en contra del camino de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Enseguida sus ojos fueron abiertos. Quiere decir que algo que conocemos como conciencia les punzó la mente. Si bien el ser humano fue dotado de libre albedrío, Dios estableció un mecanismo de conciencia para que le avisase cuando pretendiese hacer algo incorrecto. Pablo escribió en Hechos capítulo 24, versículo 16. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Uno tiene que esforzarse para mantener una conciencia tranquila y, como dice un dicho, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Pablo también dijo en Romanos 2:15 que la conciencia da testimonio a través de los pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Pero algunos la toman en serio, como José cuando huyó de la tentación de la esposa de Potifar. Y otros no la toman, como David cuando tomó la esposa de Urías. Pero se arrepintió David profundamente de este pecado y sufrió mucho a causa de ese error. Luego de pactar con la serpiente, escucharon Adán y Eva fuertemente la voz de sus conciencias, pero ya era tarde y conocieron que estaban desnudos y tuvieron miedo. La palabra yada, traducida del hebreo como conocieron, también significa considerar. Ellos tuvieron miedo y consideraron la desnudez como una vergüenza. Entonces, a causa del pecado del hombre, la tierra nuevamente fue afectada. El hombre creado para restablecer la paz y la armonía en la creación de Dios, cae ante el adversario, eligiendo seguir su camino de satisfacción personal. Como está escrito en 2 de Pedro 2:19, uno es esclavo de aquello que le ha vencido. La creación fue afectada, esta vez a causa del pecado del ser humano. Dios no maldijo al ser humano solo les explicó las consecuencias de su error. A la mujer dijo, con dolor darás a la luz los hijos. Y también dijo, tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Al hombre dijo, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Pronunció también la sentencia de muerte física, diciendo, polvo eres, y al polvo volverás. Y los expulsó del huerto del Edén. Sobre la naturaleza agregó, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Lo indicado
consecuencia de la entropía, ya explicada principalmente en un estudio bíblico anterior. Y lo más importante es que Dios tenía un plan en caso de que el hombre no lograse vencer a Satanás. Y dijo a ellos en Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. En ese texto, aquí es una profecía, mujer y su simiente, se entiende que se refiere proféticamente a la iglesia, que sería perseguida por Satanás. Sin embargo, ese ser literalmente persiguió y persigue a la raza humana, es decir, a la simiente literal de Eva. Apocalipsis dice que la serpiente engaña al mundo entero. Todas las desgracias y miserias humanas son atribuidas a ese ser que tiene el único objetivo de destruir la creación de Dios. Pero en la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, también se dice que Satanás sería herido en la cabeza por Jesús, ya que el pronombre es masculino, muy bien traducido en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Dice, Él, hablando de Jesucristo, te herirá a Satanás en la cabeza, mientras el adversario lo heriría en el calcañar, refiriéndose a que Jesús fue colgado en la cruz. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22, dice, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay un plan de parte de Dios para corregir lo que hizo Satanás. Solo que hay una cuestión muy importante. Jesús no murió para salvar al hombre de una muerte física, porque la Biblia es categórica en decir lo que acabamos de leer, porque así como en Adán todos mueren. Todos morimos una muerte física por causa del rompimiento de una armonía, de una ley física. Jesús vino para salvar al hombre de una muerte espiritual y definitiva, la que la Biblia denomina la segunda muerte, que será abordado más adelante. Ahora hablamos del origen de la adoración de los árboles para ir concluyendo el estudio bíblico de hoy. Es importante observar que, que diferentes culturas antiguas adoraban ciertos árboles. Hoy entendemos que esa práctica tuvo su origen en el conocimiento de las generaciones después de Adán sobre la existencia de los dos árboles en el medio del huerto del Edén. Diferentes culturas adoptaron ciertas especies de árboles o ciertos árboles en particulares que se encontraban en el medio de sus bosques, generalmente la de tronco más grueso. De los cultos a los árboles en la antigüedad se originó el árbol de Navidad. Parece que los alemanes fueron los primeros en decorarlos tal como conocemos hoy. Sin embargo, esta fue una práctica antigua que encontramos en tiempos bíblicos, mucho antes del nacimiento de Jesús. Jeremías capítulo 10, vamos a leer versículos 2 a 4. Versículo 2. Así dice el Señor, el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos
os aterroricéis, aunque las naciones les tengan temor. Versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Ahí refiriéndose a la adoración de los árboles. Pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la azuela. Jeremías, ahora versículo 4, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Y eso sigue sucediendo cada vez que nos acercamos a la temporada en que el mundo denominado cristiano se afana para buscar los pinos y adornarlos, pensando que están prestando culto a Dios. Pero la advertencia está presente de parte de Dios. No aprendáis los caminos de las naciones. Así, de esta manera, concluimos el estudio bíblico de hoy. Será hasta el próximo estudio.